lugar, agradecer a Armando Cuesta que esté hoy aquí con nosotros. Yo creo que dentro de las incertidumbres que nos rodean en este mundo que vivimos, el sector de la salud es uno de los más relevantes y la verdad que agradecer tanto por su experiencia y que venga hoy aquí a contarnos su visión de las cosas que pasan en ese mundo, ¿no? A Rafael Romero porque va a ser su presentador, y solamente yo un inciso a todos vosotros. Sabéis que hoy tenemos asamblea, va a durar muy poco, pero sí os pedimos que os quedéis 10 minutos, un cuarto de hora después de la comida, después del turno de preguntas, para poder hacer la asamblea de la asociación lo antes posible. Agradecer, como siempre, al alcalde que no se nos pierde un foro, y para nosotros ha sido una gran satisfacción, y a todos vosotros que estáis aquí, a los miembros del foro y también los que habéis venido invitados. Así que sin más, Rafael, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias. Bueno, muy breve. Armando Cuesta lo conocimos en Avante. Avante somos una entidad financiera independiente que acabamos de entrar en Málaga. Desde hace un mes hemos abierto la oficina en la calle Larios, y conocimos a Armando en un avión. Una compañera la conoció en un avión y le contó lo que estaba haciendo en Nueva York, y pensamos que una persona con tanto talento pues merecía la pena que se incorporara a España, ¿no? Armando es un apasionado por la innovación clínica y las nuevas tecnologías emergentes, como la terapia génica, la edición de genes, la sinergia entre la tecnología y la asistencia sanitaria, en temas como la inteligencia artificial o la nanotecnología, ¿no? Armando se formó en España inicialmente, fue licenciado en Medicina y Cirugía, y tiene el diploma de estudios avanzados en Ciencias Biomédicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue internship en Medicina Interna en Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Hizo un postdoctoral en ICA School of Medicine en Monte Sinaí, en el área de neurociencias, también en Nueva York. Colaboró con IBM Watson Health y fue director asociado en el desarrollo de ensayos clínicos en la Tombstone Clinical Research de Nueva York, de la que también es miembro de la Academia de Medicina. Él además es un entusiasta del aprendizaje automático, o sea que ahora mismo yo creo que es una persona, un científico de referencia en las nuevas tecnologías aplicadas en la salud. Él es cofundador de Ilana Capital, es una especie de hedge fund, ¿no? Especializado en ciencias de la vida y tecnologías disruptivas, y cogestiona un fondo en España, se llama Avante Biotech. Es el primer fondo de inversión en biotecnología gestionado desde España, y que además está cosechando un enorme éxito porque mezcla la parte científica que da él con la parte financiera de su compañero Juan, que hoy no ha podido estar, que es un ex Goldman Sachs y JP Morgan, que estaba en Londres, ¿no? Y bueno, la idea que tenemos hoy es que, Armando, hablamos cada vez más de intentar erradicar las enfermedades. Se está hablando de que la vida va a ser más larga cada vez más. Esto ya dicen que incluso nuestros hijos vivirán algo más incluso de los 100 años, ¿no? Parece que el elixir de la vida, ¿no?, eterna, pues pudiera estar más cerca de lo que imaginamos. Y bueno, creo que has preparado una conferencia sobre un paseo por las ciencias de la vida, y va a ser especialmente interesante para casi todos nosotros, espero, ¿no? Así que sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Hola. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por su asistencia hoy al foro. Por supuesto, dar las gracias a los organizadores del mismo, y en especial a Rafa Romero por la gran labor también que ha hecho en la organización. Mi nombre es Armando Cuesta, soy médico, he trabajado bastantes años en Estados Unidos, donde me he formado en el área de neurociencias, y
Hoy les quería transmitir un poco por dónde va la biotecnología y las ciencias de la vida, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nos dirigimos, ¿no?, en los próximos 100 años. Es un título un poco particularmente difícil el que se propuso, el Paseo por las Ciencias de la Vida, porque es un título abierto y por tanto da pie a hablar de un montón de cosas, ¿no? Y por tanto es interesante porque me da licencia a hablar de muchas cosas interesantes, pero al mismo tiempo difícil porque transmitir un mensaje concreto con un título tan amplio tiene sus dificultades, ¿no? Entonces he circunscrito mi presentación en 3 aspectos fundamentales: es de dónde venimos, cómo hemos llegado a esta situación en la que estamos hoy, hacia dónde vamos, les hablaré de la 4ª revolución industrial por la que estamos pasando hoy, y hacia dónde vamos. Cada uno tiene sus respuestas, como ven en la pantalla. Vemos que hacia dónde vamos hablo del Homo Deus, hay un libro muy conocido, que luego hablaré de él, donde creo que es hacia dónde nos dirigimos, y finalmente unas conclusiones muy sencillas de mi presentación. Entonces, si les parece, procedemos a empezar la presentación con esta primera introducción de cómo hemos llegado a la situación en la que nos encontramos. La humanidad ha estado plagada, para nuestra desgracia, de grandes avatares muy difíciles que fundamentalmente han estado relacionados con la dificultad a la hora de encontrar refugio, encontrar calor para de alguna forma guarecernos del frío y, cómo no, las enfermedades que han sometido a la humanidad a lo largo de los siglos. Aquí tenemos una representación de la peste negra que ocurrió en la Edad Media, representada por un pintor holandés en 1562, que diezmó la población europea y en general mundial. O otros artistas o escritores han representado en sus obras, como es por ejemplo Charles Dickens, la muerte de la Little Nell en el libro famoso de La tienda de las antigüedades, donde la protagonista moría por una enfermedad infecciosa, no recuerdo si es la tuberculosis, a los pocos años, a los 14 años. Por tanto, la humanidad se ha visto de alguna forma sometida a las enfermedades infecciosas, especialmente a lo largo de su historia, hasta que 2 avatares, 2 casualidades, si me permiten la expresión, científicos, hizo que cambiara radicalmente la situación. Una de estas situaciones tiene que ver con el descubrimiento por el doctor británico Jenner de las vacunas. Fue una observación la que llevó a Jenner a crear la idea de la vacuna, que consistía en que vio que las lecheras, aquellas personas que se dedicaban a ordeñar las vacas, transmitían o se les transmitía la enfermedad de la viruela de la vaca y tenían menos infección de la viruela humana. Jenner, a partir de esa observación, decidió contaminar al hijo de su jardinero con la pus que salía de las manos de estas lecheras, como digo, inocular a partir de esa pus de las lecheras al hijo del jardinero, y demostró que efectivamente las personas vacunadas de esta forma o inoculadas de esta forma padecían en menor cantidad la viruela, ¿no? Esto dio lugar, por supuesto, a la revolución de las vacunas, y otro evento científico también aleatorio, de la casualidad, pura casualidad, que revolucionó absolutamente el devenir histórico de la humanidad, fue el descubrimiento de la penicilina por también un británico, el señor Sir Alexander Fleming. También digo de forma casual porque lo que hizo Fleming fue dejar una serie de placas de Petri contaminadas por una bacteria, por Staphylococcus aureus, en su laboratorio, se fue de vacaciones y a la vuelta de venir de vacaciones se dio cuenta que algunas placas de Petri, las bacterias no habían crecido de la forma habitual, sino que habían sido inhibidas su crecimiento por alguna sustancia que no sabía cuál era, ¿no? Esa sustancia pasó a ser la penicilina, es un hongo el que la produjo, o la que la produce, y pasó a crear la penicilina. Pues bien, aparte de estos 2 grandes avatares científicos, obviamente ha habido una serie de olas, que llamamos olas de revolución industrial, que han traído grandes beneficios a la sociedad y a los seres humanos, ¿no? Esas 3 olas de innovación han sido, por supuesto, en el siglo XIX la revolución industrial con la máquina de vapor, que creó unos grandes cambios industriales, sobre todo en lo que se refería en la industria textil y en la industria del transporte con la locomotora. Una segunda revolución industrial con el descubrimiento de la electricidad y del electromagnetismo por Maxwell, que nos trajo la electricidad, con el impacto que ello tuvo, por supuesto, en calentar nuestros hogares, en traer energía a nuestros hogares, en crear la producción en masa.
y una tercera que acabamos de pasar por ella, si queréis, que sería la de las telecomunicaciones a partir del conocimiento mejor de las leyes de la física cuántica, que nos han traído cosas como el láser o el módem y que nos han permitido crear cosas como los satélites. Pues bien, si ponemos esto en contexto, nos damos cuenta que si bien las enfermedades infecciosas eran las que más destruían o más diezmaban las poblaciones, como se ve en esta gráfica en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, en 1842, el porcentaje mayor de causas de muerte eran causadas por estas enfermedades infecciosas. Gracias a estas olas de revolución tecnológica y esas invenciones o descubrimientos aleatorios, hemos pasado a una situación en la que las enfermedades infecciosas, a excepción de algunas situaciones concretas, como aquí la gripe mal llamada española de 1918, han hecho que desaparezcan. Y con ello han aparecido otro paradigma. Estamos en otro paradigma nuevo, un paradigma donde las enfermedades típicas que afectan a la población son enfermedades propias de una edad más longeva, de una edad, de alguna forma, de una tercera o cuarta edad, como son la enfermedad cardiovascular y el cáncer. En palabras de un premio Nobel de Economía de la Universidad de Princeton, de alguna forma conseguimos que las enfermedades del intestino, haciendo alusión a las enfermedades de esos déficits carenciales nutricionales, es decir, falta de buenos alimentos, falta de vitaminas, que conseguimos suplir con esas dos, sobre todo, olas de revolución industrial que he comentado anteriormente, más las enfermedades de los pulmones, haciendo alusión a las enfermedades infecciosas que comentaba antes, pasaran de los niños a las arterias de los mayores, que es donde nos encontramos hoy. Hoy, sobre todo, las dos enfermedades que más matan en Occidente son la insuficiencia cardíaca y el cáncer. Y nos encontramos en esta situación, una vida, como decía Rafa, que se dirige a tener 100 años. Esto no es además una situación única de los países desarrollados de Occidente, sino que se está produciendo en países emergentes como puedan ser la China o la India, con cada uno más de 1.000 millones de población, y por tanto va a darnos una nueva situación demográfica particularmente interesante y con complicaciones sociales, como muchos de los aquí presentes reconocen, al respecto de las pensiones, al respecto del gasto sanitario y tantas otras cosas, ¿no? Y esta situación es la que se llama coloquialmente el tsunami plateado, haciendo referencia al cabello de las personas de la tercera o cuarta edad, donde las personas de menos de 5 años pasan a ser minoría y, sin embargo, pasan a ser mayoría personas de más de 65 años. Esto es la primera vez en la historia que se produce y, como digo, viene condicionado por esa longevidad, la posibilidad de tener una esperanza de vida de más de 85 años y una menor fertilidad y menor natalidad, ¿no? A pesar de todo, nos encontramos que hay muchas enfermedades por resolver. Este es un ejemplo tomado por la Universidad de Washington, que trabaja con la Fundación Melinda Gates, en el que todos los años se establece de cada país cuáles son las enfermedades más importantes. Y digo más importantes y no las que más matan, porque al final se trata de vivir bien, no de llegar a más años, sino de a los años que lleguemos vivir bien. Y por eso he utilizado una métrica que se utiliza en salud pública, que es el de años de vida saludables perdidos. Si se dan cuenta, es la métrica AVISA, y en función del tamaño de este cuadro pueden ver que cuanto más, obviamente, grande, proporcionalmente hay un mayor número de años de vida saludables perdidos por esa enfermedad. Una cosa interesante es que si uno hace el ejercicio y se toma cuadros anteriores a esta fecha, esto es del 2017, se toma una foto del, por ejemplo, 1985, verá que las enfermedades infecciosas ocuparían la mayor parte de este cuadro. Hoy hemos sido capaces, gracias a los avances, entre otros, de la penicilina, de los diferentes antibióticos que han surgido a lo largo de la historia, dejar recluidas las enfermedades infecciosas a la esquina superior derecha. ¿Y cuáles son las enfermedades que nos encontramos? Como decía, el cáncer, donde el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón son los grandes protagonistas, en parte por los hábitos tabáquicos de la población, cosa que se ha ido ya reduciendo. Las enfermedades cardiovasculares, donde la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca son los grandes protagonistas. Enfermedades neurológicas y mentales, como no podía ser de otra manera, cada vez que la población va envejeciendo, pues se hacen más prevalentes enfermedades como el Alzheimer, que todavía no sabemos ni siquiera muy bien por qué se produce. A día de hoy se habla que incluso puede ser una causa infecciosa la que produzca el Alzheimer. Enfermedades, por supuesto, mentales, como puedan ser la ansiedad, la depresión, la enfermedad bipolar, que vienen en parte causadas por un ambiente donde hay muchos estresógenos, con una calidad de vida pues relativamente baja en las condiciones de trabajo.
Enfermedades musculoesqueléticas, como pueden ser la artrosis o los dolores de espalda y cuello, condicionadas por una vida sedentaria, donde la gente se mueve poco y eso da lugar a obesidad, dolores articulares, artrosis, etc. Y finalmente, enfermedades, pues un popurrí de enfermedades, donde a veces tienen que ver también nuestro medio en el que vivimos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, donde el estrés o la contaminación pueden condicionar la aparición de estas enfermedades. Pues bien, simplemente quedarnos con la idea de que aún así queda mucho por resolver. Este es digamos, la foto de dónde estamos, y también es una idea importante a tener en cuenta que a pesar de que muchas de estas enfermedades vienen condicionadas por efectos por el medio ambiente, ese medio ambiente incide en nuestros genes y hace que aparezcan o no aparezcan en función, como digo, de nuestros genes, y ahí es donde la biotecnología puede hacer mucho por nosotros, como veremos a continuación. Bien. Derivado de lo anterior, obviamente, el gasto sanitario es una de las partidas presupuestarias más importantes de todos los países occidentales. Estados Unidos se gasta 1 trillion, es decir, 1.000 millones de su PIB. El PIB de Estados Unidos es 18 trillions, 18 billones en español. Pues 1 trillion se lo gastan en sanidad, porque tienen, como he dicho, muchas enfermedades asociadas a esta vida cada vez más longeva. No se lleven a engaño con respecto a dónde se divide el gasto hospitalario de la población. Viene de los cuidados hospitalarios, no viene de los medicamentos como nos hacen creer los medios de comunicación ni las grandes farmas. Donde viene el gasto mayor dentro del gasto hospitalario viene de lo caro que es tener a un paciente en una UBI, en una cama de UBI, en una cama de hospital de medicina interna, etcétera, etcétera. Como ven aquí, he dividido el presupuesto, en este caso de los Estados Unidos, de 1 trillón, en distintas regiones, y el 30% se va en cuidados hospitalarios, 0,30 frente a medicamentos, que es un 10%. Por tanto, esto es una nota importante a tener en cuenta de cómo vamos a hacer para conseguir que el paciente esté lo menos posible en el hospital y llevárnoslo a casa lo antes posible y tratarlo en casa. Y para eso va a tener mucho que aportar precisamente los medios digitales, como luego veremos, ¿no? Bien, esto ha sido la primera parte, cómo hemos llegado hasta aquí, unas pinceladas. Ahora vamos a ver dónde estamos. Hemos pasado por 3 grandes revoluciones, una primera que ha sido el descubrimiento de las leyes de la termodinámica, que nos han llevado a crear la máquina de vapor, una segunda impulsada por el conocimiento de la electricidad, las leyes del electromagnetismo, una tercera revolución industrial, sobre todo empujada por la física cuántica, la energía nuclear, la creación del láser, la creación del módem. Y ahora, ¿dónde estamos? Una forma que utilizan los economistas para saber dónde estamos es mirar cómo son los gastos en investigación y desarrollo frente a las ventas. Si hacemos ese ejercicio, vemos que globalmente en el mundo se gastan donde más precisamente recursos en investigación y desarrollo con respecto a las ventas en 3 sectores, a saber, la biotecnología y la farmacia, software y servicios informáticos y la tecnología de hardware en general, entendiendo por tecnología de hardware robótica. Pues precisamente son esas 3 sectores, o también llamados megatendencias, las que caracterizan la 4ª revolución industrial. Esta no es una idea mía, es una idea del propio fundador Klaus Schwab del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, que habla en un libro que tiene, que en efecto son las 3 megatendencias que están marcando la revolución industrial en la que vivimos. Y como tal revolución tiene una sinergia global que hace que afecte de forma, como digo, unida en muchos sectores, en muchas facetas. En la faceta digital, en la faceta física y en la faceta biológica, como vamos a ver. En cuanto a la faceta digital, todos somos ya conscientes de ciertas cosas que están cambiando nuestro mundo. Por ejemplo, la computación que realizan nuestros móviles en la nube a la hora de pedir, por ejemplo, pedidos de Amazon. Todo eso son una serie de órdenes que se están produciendo en ningún soporte ya físico, sino que se están produciendo en un servidor en Oklahoma o donde sea en la nube. O el Internet de las cosas, que hace que podamos controlar la casa de forma domótica, los radiadores o la lavadora incluso. La realidad virtual es otra de los aspectos digitales que están cambiando el mundo, especialmente en medicina. Se está viendo que es extremadamente valiosa para tratar pacientes, por ejemplo, con fobias, exponerles, lo que se llama la terapia de exposición mediante realidad virtual, o pacientes grandes quemados, por ejemplo, que expuestos a realidad virtual en entornos antárticos, en el Antártico, puntúan menos en cuanto a su escala de dolor y tienen una pronta mejoría.
el Big Data, por supuesto, y la inteligencia artificial. Si tuviéramos que quedarnos con uno de todos estos, precisamente, de hecho, me quedaría con la inteligencia artificial como ahora veremos, ¿no? En la parte física se están produciendo también cambios muy importantes, como decía antes, a través de la robótica. Los vehículos autónomos van a ser una realidad que va a inundar nuestras calles en 5 o 10 años. Tesla, de hecho, está teniendo más ventas de las esperadas. Hace poco sacó el quarter release, donde se vio que está teniendo muchas más ventas de la esperada. Lo habitual será que los vehículos se comuniquen entre sí a través del 5G y puedan, de hecho, desaparezcan los accidentes, gracias a que los vehículos tendrán la capacidad de detectar el tráfico y ajustarse perfectamente. Lo mismo con la impresión tridimensional o la robótica avanzada, de la cual luego daré unas pinceladas. Y finalmente la parte biológica. Dentro de la parte biológica me quedaría con 3 cosas. Uno es la edición genética. Somos capaces por primera vez de editar nuestros genes, es decir, las instrucciones que le dictaminan a la célula cómo ha de funcionar. Segundo, la biología sintética, es decir, seremos capaces de crear órganos ad hoc con implementaciones robóticas para hacer lo que nos propongamos, como por ejemplo es el caso de los exoesqueletos en pacientes con parálisis cerebral. Y finalmente la longevidad, de la cual luego hablaré y daré unas pinceladas. Pues bien, hoy vamos a poner la lupa en la parte biológica. Para entender la parte biológica, como esta es una ponencia del paseo por el ¿cómo es el paseo? La ciencia de la vida, hay que entender qué es realmente la biotecnología, que es al fin y al cabo sinónimo en términos anglosajones de la biotecnología y ciencias de la vida. Bien, pues la biotecnología, aunque es un término acuñado a principios del siglo pasado de forma muy amplia, si lo llevamos a aspectos de la medicina, se podría decir que básicamente es la disciplina que utiliza la ingeniería genética para modificar un organismo, ya sea bacteriano, o un hongo o los propios humanos, para solucionar algo, habitualmente una enfermedad. Y entonces hay que hablar de 2 personas muy importantes que reconocerán en esta diapositiva, y si no pueden hacer la trampa de mirar arriba a la derecha para saber quién son, porque han puesto sus firmas. Uno es, por supuesto, Francis Crick, el descubridor, junto con su amigo Watson, de la cadena de ADN, y otro es Sidney Brenner. Sidney Brenner es un biólogo que descubrió las técnicas de ingeniería genética para modificar el ADN y que, por desgracia, falleció con más de 90 años. Por otro lado, tuvo una vida muy plena hace relativamente poco, y es, como digo, para los biólogos de la sala, por supuesto lo conocen muy bien, uno de los padres de la ingeniería genética. Pues bien, aquí tienen de nuevo un poquito más joven a Francis Crick con 38 años y a su amigo Watson, que publican en 1953, fíjense que de esto ya han pasado 80 años o 70 años, en 1953, en abril, un paper en la revista más prestigiosa de medicina que se llama Nature, sobre cómo se codifica las instrucciones celulares en nuestro organismo y en cualquier organismo vivo a través de la cadena de ADN. La cadena de ADN es tan sencillo y tan complejo como esto, y tiene 4 letras que ven aquí ustedes, A, G, T, C. Estas 4 letras, al igual que hacen los ordenadores con ceros y unos, todo lo que ocurre en nuestro smartphone, en nuestros emails, en nuestros ordenadores, vienen condicionados por una secuencia de ceros y unos. Fíjense lo significativo y lo apabullante que es eso. Pues ocurre lo mismo, pero con 2 letras adicionales en nuestra cadena de ADN. Es decir, todo lo que la célula ha de hacer, cómo se debe de comunicar, cómo se debe de replicar, cuándo debe morir, está incluido, está codificado en esta secuencia que ven aquí ustedes a su derecha. Pues bien, no solo descubrió Watson y Crick este gran hito de la biología, sino que además nos dijo una cosa muy importante, y es que esas instrucciones, ese ADN, que podríamos entenderlo como, si hiciéramos la analogía con los ordenadores, como, por así decir, el software que le dice al programa cómo ha de funcionar a la célula, pues esas instrucciones se transmiten a través de una cosa que se llama el RNA, el ARN en español, que se llama el ARN mensajero, que sería, si seguimos haciendo la analogía con los ordenadores, la memoria RAM. Por así decir, en los ordenadores tenemos las instrucciones del programa, luego tenemos una memoria RAM que le dice al ordenador lo que tiene que mostrar en pantalla, y es ese lo que muestra en pantalla las proteínas que condicionan el funcionamiento normal de una célula o, en su caso, de una enfermedad. Bien, pues esa gran genialidad permitió que
entendiéramos mejor las células, su funcionamiento. Y no solo eso, sino que, siguiendo de nuevo con la analogía de los ordenadores, como si la célula se tratara de una gran habitación con muchos cables que determinan su funcionamiento, nos permitió saber que cuando se desconecta uno de esos cables, ¿dónde tenemos que volverlo a reconectar? ¿Qué proteína tenemos que suplementar al paciente? ¿Qué antibiótico tenemos que suplementar al paciente para evitar que ese cable que se ha desconectado o que se ha conectado de forma demasiado importante, quitarlo? Pues eso es lo que nos ha permitido el conocimiento en los últimos 60 años de la biología, crear grandes mapas celulares de cómo funciona la célula y determinar que en función de dónde se produce un déficit de esas rutas, habitualmente metabólicas, aunque pueden ser de otros muchos tipos, dan lugar a una enfermedad u otra, y que si los suplimos y si quitamos esta calavera y logramos resolver ese punto, resolveremos la enfermedad, ¿no? Bien, pero es que además la biotecnología, como les decía, no solo nos ha permitido llegar a entender mejor el funcionamiento celular, sino que gracias al conocimiento que nos ha ofrecido, por ejemplo, gente como Sidney Brenner, que les comentaba anteriormente, hemos sido capaces de manipular los organismos. Aquí tenéis el organismo más conocido en medicina, que es